Mañana 50 minutos. El hijo mayor, el primogénito de Manuel Gaona Cruz, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional de la Corte, que fue asesinado el 6 y 7 de noviembre del 85 en el Palacio de Justicia, le ha respondido al presidente Gustavo Petro, que en las últimas horas ha publicado varias veces una entrevista vieja de Manuel Gaona, hijo, hablando sobre el asesinato de su padre. Todos los elementos probatorios apuntan a que Manuel Gaona Cruz fue asesinado hace 40 años por Andrés Almarales, cabecilla de la toma del Palacio de Justicia. Dice Manuel Gaona, hijo, lo siguiente al presidente Gustavo Petro. Señor presidente, usted mejor que yo lo sabe. Sus inveterados y ahora desesperados deseos por distorsionar la verdad de los hechos hablan por sí solos. Sí, en efecto, yo siempre, y aún lo sostengo firmemente, he culpado del magnicidio de mi padre, el eximio magistrado Manuel Gaona Cruz, no solo al grupo narcoterrorista del cual usted hizo parte, sino también al ejército de entonces. No por virtud de las declaraciones editadas sobre mis hallazgos, sino con base en el incólume y contundente acervo probatorio que hoy y siempre mi familia y yo, y en particular mi hermano Mauricio Gaona y mi hermana Juliana Gaona, a quienes respeto, admiro y apoyo profundamente, han ejemplar y explícitamente dilucidado pública y judicialmente en escenarios de sumo escrutinio jurídico e histórico. Extraños a su razón y proceder. Lo invito y conmino entonces a que no se equivoque conmigo y haga de su indemnidad e inexorable culpa delictiva un bacanal más. La verdad histórica y la memoria colectiva de la nación que el ilustre jurista y magistrado doctor Nilson Pinilla y sus honorables colegas proclamaron es un indeleble y perenne recordatorio de su ignominia y la de sus secuaces, la cual indefectiblemente se avasallará sobre usted. Firma Manuel Gaona Bejarano, el primogénito de Manuel Gaona Cruz. Le escribe, señor presidente. 6:52 minutos. Eduardo Mazzón Ospino, en compañía de Yolanda Santo Domingo Alberici, eran dos jóvenes estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, en 1985. Ese 6 de noviembre estaban en el Palacio de Justicia estudiando, estaban en una serie de actividades vinculadas con sus estudios cuando comenzó el Holocausto. Eduardo Mazzón terminó siendo torturado por integrantes del ejército en el batallón Charri Solano en el sur de Bogotá y providencialmente se salvó de ser asesinado. 4 décadas después, es un gusto saludar a Eduardo Mazzón en este homenaje por los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Don Eduardo, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo a ti, a la mesa y a la audiencia nacional. Eso que tú dices es muy cierto. Quiero decirte algo, que hay verdades que no se pueden o deben demostrar, pero no dejan de ser verdades. Los hechos del Palacio de Justicia es uno. No obstante, la historia no se puede reescribir en beneficio de un puñado de delincuentes, miembros del grupo guerrillero M-19, ni tampoco de la cúpula militar del momento. Hay que decir la verdad. Don Eduardo, ese mensaje viniendo de una víctima en el Palacio de Justicia es muy, muy poderoso. Y ya le voy a pedir que nos ayude a recordar su historia para las nuevas generaciones y para quienes de pronto no la han conocido. Pero antes quiero detenerme en ese punto al que usted llega. ¿Cómo ve el intento por manipular la verdad, el intento por acomodar las versiones, el intento por quedarse con la narrativa histórica del Palacio de Justicia? Bueno, yo aprovecho y con el mayor respeto para la familia Gaona, estoy viendo cómo el presidente, miembro del M-19, que aún ondea orondamente la bandera del M-19, se aprovecha de una entrevista que se le realizó al hijo mayor del doctor Gaona. Y es que en el derecho es posible que una persona con unas pruebas primarias o de poca relevancia o confusión del intérprete puedan ser definitivas para el momento
Yo he escuchado al doctor Mauricio y el trabajo que ellos han hecho es una cosa impresionante. Le han metido buen dinero a esa investigación y creo en las palabras del doctor Mauricio Gaona, porque tiene elementos de prueba, según lo dicho por él, con testigos directos suficientes para demostrar que a su padre lo mató Andrés Amarales o uno de sus secuaces el día de la toma. Bueno, yo ese día me encontraba haciendo una investigación sobre el poder de juzgamiento en Colombia y Yolanda iba a hacer un examen con el doctor Rafael Urrego, un examen de procesal penal. Ahí nos tomó Don Eduardo, ¿cuántos años tenía? 21 años. Usted tenía 21 años, era un joven señor. Estudiante, estudiaba Derecho en el externado. Sí, señor, en el externado, 21 años. Y a mí me salvó, bueno, yo estoy vivo de vaina, a mí me salvó Dios, que mi tío Arturo era el gobernador de Bolívar, que yo había dicho que mi papá era magistrado, pero mi papá ya había dejado de ser magistrado recientemente. Y a nosotros, es que son muchas cosas, Ricardo. Por ejemplo, que nosotros estábamos en la puerta de la cafetería. Yolanda entró 1,5 metros, 2 metros, y yo me quedé afuera. Que cogimos las escaleras, que la señora que salió detrás del mostrador nos hizo un disparo, lo cual indica que sí habían infiltrado en el palacio y en especial en la cafetería. Esa es mi impresión como abogado y penalista y fiscal que fui. Estoy convencido, hay cosas que yo estoy convencido. Entonces, posteriormente, nos rescataron con el hermano del presidente y la esposa del ministro. Y Jaime Castro, sí. Sí, señor. ¿Qué me hace inferir esto? Pero esto son inferencias mías. Que el presidente de Colombia sí sabía de lo que estaba haciendo el ejército. Sí sabía lo que iba a hacer el ejército, pero de pronto no sabía hasta dónde iba a llegar el ejército. Por eso su silencio. Y apenas sacaron al hermano y a la esposa de tanto el presidente como del ministro, tercero, cuarto piso, el ejército aplicó lo que se llama en el derecho penal la teoría del dolo eventual. ¿Qué significa? Que con tal de obtener un objetivo final, no le importa lo que se lleve por delante. Y en mi opinión, el ejército tenía, como se dice, ojeriza en contra de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban en contra del Estatuto de Seguridad, que ya había sido de Turbay, de 1978, y con respecto a la extradición. Todo esto me lleva a concluir que la cúpula militar, no estoy hablando de lo militar, la cúpula militar dio la orden de arrasar con unos y con otros. Don Eduardo, ¿ustedes a qué hora salieron? En compañía de doña Clara de Castro, esposa de Jaime Castro. A las 4:15, 4:30. 4:30, del día 1. Y los hechos, del 6 de noviembre. Señor. Sí, señor. Y los hechos empezaron a las 11:30 de la mañana. Posterior nos llevaron a la casa del florero, nos separaron, dijeron estos son especiales, Yolanda, una persona de la Legis y yo. ¿Los llevaron al segundo piso de la casa del florero, don Eduardo? Sí, señor, y ahí empezaron violaciones a nuestros derechos, de acuerdo al derecho internacional humanitario, como vejaciones, golpes, maltrato, insinuaciones, diciendo que nosotros habíamos participado por lo menos yo había participado en la toma de la embajada dominicana cuando yo apenas estaba en 5º año de bachillerato en La Salle y no había salido de Cartagena nunca. Posteriormente nos sacaron como a las 7:30 de la noche
en unas furgonetas blancas que me averigüé recientemente. Me dijeron que eran ambulancias del ejército y las utilizaron en ese momento y nos llevaron a Charri Solano. Allá en Charri Solano, don Eduardo, permítame, las torturas fueron mayores. Ya vamos a hablar de las Sí. torturas de las que ustedes fueron víctimas por parte de integrantes del ejército. Sí. Tanto usted como Yolanda, Eduardo Matson, con quien hablamos, y Yolanda Santo Domingo. ¿Usted recuerda, antes de irnos para el Charri Solano, o alcanzó a ver quién era el comandante que decidía a quienes llevaban o no de la Casa del Florero? No, ¿O quién daba señor, las órdenes? imposible. Eso nosotros no se nos permitía virar las caras a nadie. De hecho, cuando yo le reclamé a un militar el por qué maltrataba a Yolanda, me pegó con la antena del radio en la cara. Y a ese mismo, o a un compañero de ese, se le salió un disparo, y alguien, un superior le dijo con esta plata: huevón, ¿qué le pasó? Que eso no se dispara solo. Y el tipo le dijo: no, que se me disparó, eso no se dispara solo. Entonces, todo eso ocurrió ahí en la Casa del Florero. Imagínese, usted no se sabía quién, o al menos ustedes no podían mirar. Pero una cosa sí le digo, Ricardo, una cosa sí le digo, perdonen la interrupción. Tranquilo. Que me acuerdo. Me leí el expediente. Me leí el expediente ahora aquí en el Museo o Centro de Memoria Histórica de la Corte. Y me fijé en la declaración del coronel Plaza Vega. Según el coronel Plaza Vega, él no tuvo que ver en nada. Él prácticamente no existió. Plaza Vega mintió siempre. Mintió descaradamente. No le estoy echando responsabilidad. Estoy diciendo que su declaración se infiere una mentira del cielo a la tierra. Él creyó que la gente es tonta y se excusó siempre de todo. Él nunca conoció, él nunca vio, él nunca estuvo, él nunca dijo. Don Eduardo, esa es una parte de la historia que está allí. La verdad judicial absolvió por duda razonable al coronel Plazas Vega. Lo ayudaron. La verdad histórica es otra. A propósito, hay un Lo ayudaron. muy documentado salvamento de voto de la magistrada Patricia Salazar de la Corte Suprema, Sí, de más de 66 páginas que estuve leyendo, donde ella argumenta por qué está en desacuerdo con esa casación, con esa absolución. Volvamos a la historia, don Eduardo. ¿Qué les hicieron a usted y a Yolanda Santo Domingo en el Charri Solano después de la toma del Palacio de Justicia? Bueno, antes quiero decirte, con el mayor respeto para la Corte, a Plaza Vega lo ayudaron. Eso no me lo quita nadie de la cabeza. Lo ayudaron. Y hoy está demandando al Estado colombiano. Es que el problema de la justicia colombiana es el factor humano. Son muy endebles, son muy permisivos, son muy colaboradores con las cosas que no deben perdonarse. Así, es por el factor humano. Hay mucha sinvergüenzura, mucha complacencia, Ricardo. Bueno, y acá pasando a las torturas, cuando nos llevaron con los ojos vendados, nos sacaron de la camioneta con los ojos vendados. Antes habían prendido eucalipto, mucho humo en la camioneta como para impresionarme, como para ahogarme. Me pusieron un madero en las manos, pesado, con una esposa. Me hicieron girar en un sentido, después en el otro. Me pusieron un revólver con una frialdad del hierro en la cabeza. Yo pensé que hasta ahí llegaba, no iba a ver a mi madre, que me iban a tirar al vacío porque era una loma, el Charri Solano. Me metieron, después me pasé por una cañada, me metieron en una habitación. La habitación tenía una cama catre de hierro. Me esposaron ahí a la cama y entonces vinieron unos interrogatorios del Benitín y Enea, que eran unos cómics, donde había uno grande y uno pequeño. Entonces y entraba una persona y sentía condolencia conmigo, pobrecito, tú estás conmigo. Después el otro mataba
decía que estaba en la toma de embajada dominicana, que yo era guerrillero, que toda la gente que yo decía era guerrillera, hasta cuando mencioné la palabra Miguelito Massa. Yo siempre decía que mi tío era el gobernador y que podían ver mi conducta, porque la prueba del guantelete salió que yo no había manipulado ni disparado. Miguelito Massa, don Eduardo, es el general murió. Miguel Massa Márquez. No. El hijo. Miguelito el hijo, que en paz descanse, murió, lo mataron en Magangué, por allá. Y yo nunca pude hablar con Miguelito sobre esa famosa llamada. Entonces me preguntaron que si podían llamarlo. Yo le dije que sí, que no había problema, que Miguel era mi compañero de estudio y que nosotros jugábamos fútbol allá en el externado. Al rato se presentaron y me dijeron, esta es una excusa, pueden irse. Nos bajaron vendados y nos dejaron en San Victorino. En San Victorino nos dijeron, bueno, destápense. Y yo cuando vi que estaba en San Victorino le dije, no, aquí no me pueden dejar, hermano. Búsquenme un taxi. Esto es muy peligroso. Y ahí mismo llegó el taxi. Claro, don Eduardo, pero permítame lo interrumpo para profundizar sobre esa llamada que usted les dice, háganla a Miguelito Massa, intentando hacer allí una conexión. ¿Hacen la llamada efectivamente para confirmar que usted es amigo del hijo del general Massa Márquez? Director del Sí, DAS, señora. entonces, Sí, señora. Poderoso. Sí, señora. Supuestamente la hicieron. Supuestamente no me consta, nunca hablé con Miguelito, pero después de que yo le dije, háganla, al rato nos dejaron salir. ¿Cuánto tiempo pasó entre ese háganla y el momento en que lo dejan libre? Yo diría como 20 minutos, 30, algo así. ¿Y le dijeron algo más después de que supuestamente hacen esa llamada? ¿Alguna explicación de por qué lo dejan allí en San Andresito? No. Ellos los dejaron ahí tirados, como diciendo, bájate, en San Victorino. Bájate, en San Victorino. Como diciendo, hasta aquí llegamos, bájate. Pero venga, don Eduardo, sí. ¿Ese taxi era de inteligencia del ejército? Claro, está demostrado, totalmente demostrado. Es un taxi blanco, un señor que prestaba el servicio al ejército. Y nos llevó hasta donde Yolanda, aquí en el Polo. Posteriormente fuimos a Usaquén a reclamar mis documentos y ni siquiera me atendieron. Entonces dejamos un acta que nos lo firmó un sargento donde nosotros nos presentamos. Posteriormente mi papá llegó de Cartagena y nos reunimos con la cúpula militar, el general Vega Uribe y creo que el difunto Rafael Zamudio Molina y un señor de unos bigoticos canosos, bajitos. Y nos pidieron disculpas, dijeron que me iban a entregar los documentos y hasta ahora nunca me han entregado los documentos, se los robaron todo se los robaron. Don Eduardo, 40 años después, ¿qué ha sido de su vida? ¿Usted cómo ha vivido con ese trauma, con estos recuerdos tan difíciles, con ese caminar al borde de la muerte, a punto de ser asesinado, siendo estigmatizado por integrantes del ejército que creían que usted era integrante del M-19? Sí. Bueno, te digo que a mí me salvó Dios, la gracia de Dios. Segundo, me ayudó mucho mi padre, que se convirtió en mi psicólogo, mi guía espiritual, emocional. Yo cuando llegué a Cartagena en el mes de noviembre, ustedes que han ido a Cartagena mucho, saben que en noviembre se lanza mucha pólvora. Las fiestas novembrinas en Cartagena. Sí, claro. Pues yo me metía debajo de las camas. Hoy puedo decirlo. Y obligaba a mi familia. Yo estaba desquiciado, estaba loco. Y me metía debajo de las camas. Porque cuando sonaron los primeros bombazos que disparó el rocket, que disparó el tanque, yo estaba encima en el segundo piso y cuando partieron las puertas yo creía que eran un camión de la basura partiendo las puertas. Yo no sabía que era los tanques y yo temía que pues fuera algo así como la Nacional, había muchos izquierdistas. A mí, yo tengo conciencia de que me siguió el DAS, pero bueno, yo nunca he sido de izquierda, siempre he sido de derecha.
Pero eso, ¿sabes qué pasó? Que me hizo como que radicalizar en mis posiciones políticas. Yo nunca he sido político, pero me radicalizó y me convertí en uno de los fundadores, coordinadores del movimiento alvarista en Cartagena, y lo llevamos a Álvaro Gómez allá a la universidad. Posteriormente ingresé a instrucción criminal por concurso y desde ahí en adelante no salí más. Siempre fui miembro de la justicia, fiscalía, fui fiscal local, seccional, de tribunal, director, encargado, subdirector, técnico, auxiliar, secretario, oficial mayor, pero la corrupción en mi contra fue grande y querían que yo manipulara un proceso a favor del hermano del general Rodríguez, una persona que era directora del DAS en Cartagena, que se metió en una casa de la familia Valencia Noreña y la atracó 4 días antes de salir del DAS como director. Sí. Querían que yo lo peluqueara y no lo hice, y me mandaron para Florencia, Caquetá. Sí. En Florencia, Caquetá, pasado 2 años de fiscal de tribunal, Luis Camilo Osorio me degradó a técnico. ¿Usted ya se jubiló? No me he jubilado todavía. El año que viene, si Dios lo permite. Y porque no me querían pagar, me tocó encadenarme 3 días en el Caquetá. Imagínese usted la historia de Eduardo Matson Ospino, sí, uno de los sobrevivientes, milagrosamente sobreviviente del Palacio de Justicia. Don Eduardo, quisiera una última reflexión suya. A 4 décadas, a 40 años del Holocausto, las heridas están abiertas. Evidentemente, todo esto que hemos vivido en estos días así lo demuestra. ¿De qué manera podríamos transitar hacia la posibilidad de nunca olvidar, porque esto no se puede olvidar, pero sí de comenzar el tránsito hacia la curación de esas heridas que están en la memoria colectiva de los colombianos? Sin justicia y sin verdad, Colombia no va a cambiar. Y si el factor humano, si los miembros de la justicia no son fuertes contra la delincuencia, en busca de la verdad, no solamente la reparación, ni eso y cuento y la no repetición, si no hay verdad, si no hay justicia, esto no va a cambiar. Y Colombia sí ha dado sus pasos importantes con la Constitución del 91 y todas esas cosas, pero aquí Colombia, no todo, pero hay un grupo muy fuerte dentro de la justicia que no quieren cambio, que siguen en las malas prácticas, en el enriquecimiento ilícito, en la ayuda, eso no, y en darle duro al más débil para favorecer al más fuerte. Entonces, las juventudes tienen que meterse más en estudiar. ¿Estudiar qué? La verdad, siempre la verdad, para que no pase lo que está pasando ahora. Don Eduardo, muchas gracias por estos minutos, por contarnos su historia, una historia muy dolorosa que tuvo un final feliz. Antes de irse, yo quisiera una opinión suya sobre la propuesta del expresidente Uribe para una suerte de indulto a los militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia. ¿Cómo la ve? Esa es una excelente pregunta. Excelente pregunta, y no te la voy a decir como ciudadano, ni como víctima. Te la voy a decir como un abogado que soy, como un penalista. Eso que hicieron a favor del presidente Petro y su combo de miembros del M-19, eso es ilegal, pero es legítimo. ¿Legítimo por qué? Porque vino de una autoridad legítima en Colombia, pero eso es ilegal. ¿Usted me habla del indulto, de la amnistía? Sí, todo eso es ilegal. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad cometidos por ellos son imprescriptibles. Eso no se puede indultar, eso no tiene derecho alguno. Eso es como los delitos sexuales
que no tienen beneficio de ninguna índole. Entonces, ellos, frente al derecho internacional humanitario, no tiene cabida. Ellos están pasando de agache. Por ende, a los militares tampoco se les puede conceder ese beneficio ilegal que se les concedió a los delincuentes del M-19. Pero, teniendo en cuenta que si a unos les dieron y a otras no, para buscar un equilibrio en justicia entre comillas, pues yo veo bien, yo lo vengo diciendo desde hace muchos años, que hay que indultar o amnistiar a los militares. ¿Por qué no lo han hecho? No sé. ¿Por qué los militares siguen callando? No sé. ¿Por qué los guerrilleros, miembros del M-19, no han dicho la verdad? No lo sé. ¿Por qué el presidente Petro oculta la verdad, diciendo en unos casos que él estaba preso y que para los hechos de la toma él no tenía conocimiento de nada? Eso es falso. El mismo presidente, en una entrevista que yo vi hace pocos días, dice que él desde el mes de mayo de 1985 en Los Robles fue elegido o nombrado o designado miembro de la Dirección Nacional del M-19. Y esas acciones cometidas por el M-19 el día 6 y 7 de noviembre de 1985 no las cometen los subalternos, no la comete cualquier loquito que llegó y se inventó esa toma. Toma que por demás te voy a decir algo. Sí. El incendio no lo inició el ejército, el incendio lo inició el M-19 quemando los archivos de la biblioteca, de los archivos no sé de dónde, pero ¿por qué lo sé? Porque ellos lo gritaban. Ellos gritaban, quemen los archivos, como algo primordial desde el primer momento que ellos entraron disparando contra los civiles. Y yo, teniendo en cuenta el contexto, y a mí no me cabe la menor duda de que ellos estaban financiados por el narcotráfico. ¿Quién pagó? No sé, la historia dice que Iván Marino Ospina terminó siendo amigo o negociante. Que se reunió con Pablo Escobar en alguna oportunidad. Claro, y que recibió un billete, aunque el señor Petro, el señor presidente, diga que eso no es una cuestión intrascendente. No. Y el cuentecito, la fachada del juicio al presidente, ellos fueron a dos cosas: la guerrilla, a matar los enemigos del narcotráfico, porque ese tema estaba en cierne, y a matar y a quemar los archivos o expedientes que existían en contra de ellos. 7:19 claro. minutos. Es Listo. la historia que estamos intentando reconstruir hoy para las nuevas generaciones y una ayuda de memoria para quienes vivimos ese doloroso episodio hace 40 años con Eduardo Mattson, una de las víctimas de tortura que logró sobrevivir a este holocausto del Palacio de Justicia. Don Eduardo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. 7:19 minutos. Héctor, en este